Muy buenas noches, hermano Alejandro. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Hermano, buenas noches. Buenas noches. No podía activar el micrófono, por eso disculpe. Ya, hermano. Vamos entonces a dar inicio a este servicio de estudio bíblico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo haremos orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias porque podemos congregarnos, Señor, ante ti, bajo la promesa tuya, Señor, bajo la promesa que está en tu palabra, que donde hubieran reunido dos o tres en tu nombre, Señor, tú estarás en el medio de ellos. Señor, en esa promesa, Señor, nos reunimos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor amado. Padre bendito, para aprender de tu palabra, te pido, Señor, que tú toques nuestras mentes, nuestros corazones, Padre amado, que nos limpie de todo pecado, de toda maldad, y podamos, Señor amado, estar en comunión contigo, Señor. Padre bendito, para poder escuchar, para poder recibir tu palabra, Señor, para poder recibir el consejo de ella, Padre. Te pido por misericordia, Señor amado, que tú toques nuestra mente, nuestro corazón, y este momento que estemos reunidos, Señor, sea un momento de bendición para cada uno de nosotros. Padre, te lo imploramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección está en Mateo 24, del 1 al 5. Mateo 24, del 1 al 5. Mateo 24, del 1 al 5. Ya. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 1 al 5. Habiendo encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos, en nuestros corazones. Amén. Bueno, el capítulo 24, ¿cierto? Que hicimos una pequeña introducción con la ayuda del Señor el jueves anterior, va a ser motivo casi de todas estas escuelas dominicales que nos vienen durante por lo menos, hermanos, durante gran parte del invierno. Ya, Mateo 24 y Mateo 25. Y este capítulo 24 y 25 de Mateo, ¿cierto? Son los que desempeñan este rol profético eh, respecto a una profecía bien particular. Las profecías que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén, pero también, sobre todo, con el fin de los tiempos, o fin del siglo, como dice en nuestra Biblia, ¿cierto? Y este capítulo 24 y 25 cumple ese rol. ¿Ya? Aquí el Señor él había anunciado algunas cosas durante que están dispersas en el libro de Mateo, pero este capítulo está, podemos decir, está sintetizado, está todo junto, está condensado, todo lo que tiene que ver con las señales de su venida y del fin o de la consumación de los tiempos. Y por eso es un capítulo difícil, porque la profecía, usted toma cualquier, hermano, libro profético de los profetas mayores o menores del Antiguo Testamento, y es sin duda que cuesta entenderlo. Y cuesta entenderlo, hermano, porque eh, una situación que se da en la profecía, primeramente hay que decir lo siguiente: la profecía, ¿cierto?, es algo que Dios revela, es algo que Dios muestra. Y eso, hermano, es
es una, por decir así, es un derecho, una prerrogativa de Dios. ¿Ya? Él no tiene por qué contarnos las cosas que van a pasar. ¿Ya? Y no hay ningún hombre que lo pueda hacer. ¿Ya? Nosotros los seres humanos, o el mismo Satanás, el diablo, pueden hacer proyecciones, ¿cierto? Cálculo de las cosas que van a pasar. ¿Ya? Pueden, tomando como antecedente, ¿cierto? Eh, los hechos que han ocurrido, o la situación que está en el mundo, podrán hacer unas proyecciones de distintas situaciones que pueden pasar en el futuro, ¿ya? Pero con respecto a la certeza, ¿cierto? Que eso se nos puede brindar, es algo bastante incierto, ¿no? No hay una seguridad de las cosas que van a suceder. Entonces, en ese sentido, esa es la proyección que puede hacer el hombre, es la proyección que puede hacer Satanás, el diablo, pero cuando Dios habla, estamos diciendo que Dios nos está diciendo las cosas que van a suceder. Pero, como Dios también nos conoce a cada uno de nosotros, Él no quiere que nosotros estemos pensando en las cosas que van a suceder. Y es por eso, hermano, que Él, de alguna manera, corre la cortina, ¿ya? Y nos muestra las situaciones que van a pasar, pero deja cierta incertidumbre y eso Él lo hace a través, podemos decir así, de un lenguaje que no es tan claro, ¿ya? De un lenguaje que no es tan preciso. Y esto tiene que ver, y muchos los estudiosos lo han expresado así, diciendo, acá sucede lo mismo cuando uno ve montañas, ¿ya? ¿Cierto? Si nosotros vemos montañas, por ejemplo, de acá donde yo estoy, el cerro más grande, hermano, es el Cerro Manquehue, ¿ya? Y de hecho también se ve desde la Pincoya, también se ve la otra gala del Cerro Manquehue. Pero más allá del Cerro Manquehue, por ejemplo, está el Cerro Renca, ¿ya? Desde cierta perspectiva, yo puedo divisar los dos cerros, ¿ya? Y a lo mejor si me coloco desde un cerro de acá, cerca de la cordillera, yo puedo ver el Cerro Manquehue, puedo ver el Cerro Cordillera, y más atrás puedo ver otros cerros, hermano, que llegan a conformar, ¿cierto?, la famosa cordillera de la costa, ¿ya? Que son esas columnas de cerros o de montañas que dividen Santiago de la quinta región. Porque usted sabe que para salir de Santiago uno tiene que atravesar un túnel, ¿ah? O tiene que subir unos cerros, una cuesta, para salir porque Santiago está encerrado. Entonces, yo desde acá podría ver el Cerro Manquehue, tal vez el Cerro Renca, y más atrás de la espalda, hermano, los cerros que son la cordillera de la costa. Lo que yo veo son los cerros, ¿ah? Y si me pongo en perspectiva, voy a ver todos los cerros como en línea, uno detrás del otro. Pero lo que yo lo que no estoy viendo es el valle que está en el medio, ¿ya? Y después de ese Cerro Renca viene otro valle, y luego de ese cerro, ¿cierto?, de esas cordilleras, de esos montes que están en la cordillera de la costa, viene otro valle, ¿ya? Entonces, en la profecía sucede lo mismo. Los profetas, y el Señor hace exactamente lo mismo, los profetas, mis hermanos, ven el cerro, ¿ah? Ven la montaña, ¿ah? Ven la punta de la montaña, pero no ven el valle que hay, ¿ah? Es decir, desde una perspectiva, si nosotros miramos las cosas en perspectiva, están todas las cosas una detrás de otra, una detrás de otra. Pero lo que no estamos viendo es que efectivamente una detrás de otra, pero entre medio de ellas hay un valle, ¿ya? Y eso en profecía tiene que ver que entre un evento y otro hay un espacio de tiempo. No todas las cosas suceden en el mismo momento. Y aquí, en este capítulo 24 de Mateo, es algo que se denota mucho. No todas las cosas suceden al mismo tiempo. Entonces, volviendo a este punto, los profetas, entre comillas, humanos, ¿no?, o lo que puede hacer Satanás, siempre son proyecciones, ¿ya? Hay analistas, ¿ah? Hay empresas, hay estudiosos, ¿cierto?, que se dedican a hacer estas proyecciones. ¿Cómo vendrá el próximo año de materia económica? Por ejemplo,
Estoy seguro de que nadie proyectaba que iba a haber una guerra con Irán y que iba a tener el problema, ¿cierto?, con el petróleo. Muchos proyectaron, bueno, en el año 2024, yo estoy seguro en el año 2026, nadie pensó en una situación de guerra y de problemas con el petróleo y que iba a subir el precio de la benzina y todo ese tipo de situaciones. Entonces, esta situación, ¿cierto?, no fue proyectada, ¿ya? No fue proyectada por los expertos, porque no lo pueden hacer, ¿ya? No lo pueden hacer. Pero por otro lado, cuando Dios habla por sus profetas en la palabra de Dios, nos revela cosas precisas que van a suceder. Pero también, ¿ah?, Él, como hemos dicho, corre la cortina, corre ese velo que hay sobre las cosas, sobre los hechos futuros, pero no lo hace de una manera plena. Para que nuevamente, hermano, tengamos en mente esto, para que nosotros no pongamos nuestro pensamiento en las cosas que van a venir, olvidándonos de las cosas presentes que tenemos el día de hoy, ¿ya? O sea, eh, Martín Lutero, ¿cierto?, que en esto también era bien pragmático, él decía algo así, que si él supiera que el Señor tenía que venir el día siguiente, pero él tenía proyectado plantar un árbol, o sea, lo que iba a hacer él, iba a hacer plantar el árbol, y si el Señor venía el día siguiente, que venga, ¿ya? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque muchas personas, y esto ha pasado, lamentablemente, tristemente ha pasado en la historia de la iglesia, que muchas personas, creyendo que pueden adivinar el momento de la venida del Señor, y esto ha pasado hace poco, hermano, no es algo muy lejano, sobre todo en Estados Unidos, ¿ah? Han dejado sus trabajos, han vendido sus casas, han hecho un montón de cosas diciendo, bueno, el Señor viene, tenemos la fecha, tenemos la certeza, y esto está documentado. La última vez que pasó esto fue por ahí por los años 90, en Estados Unidos, hermano, una persona, no me acuerdo el nombre, sacó un libro, explicó que según sus cálculos el Señor llegaba al año, creo que el año 92, cuando fracasó, ¿cierto? Y bueno, mucha gente lo siguió, gente dejó sus trabajos, vendió sus casas, vendió su auto, y se detuvieron, no hicieron nada. Las personas solamente estuvieron esperando que el Señor llegara. Y cuando no pasó, ¿cierto?, él tuvo que sacar otro libro explicando que se había equivocado en sus cálculos, pero el Señor venía el año siguiente. Tampoco, hermano, vino el año siguiente. Entonces, la profecía tiene en la Biblia tiene esta característica. Nos muestra las cosas que van a pasar, nos dice cómo van a pasar, pero siempre hay, por decir así, utilicemos esta palabra, un aspecto de misterio, un aspecto de incertidumbre, para que nosotros no pongamos, ¿cierto?, en nuestra mente, nuestro corazón, en las cosas que van a pasar, olvidando las cosas que tenemos que hacer el día de hoy, ¿ya? Las cosas que nos aquejan el día de hoy, ¿ya? Entonces, y la profecía cumple este rol. El Señor profetiza, ¿ya? Dice cosas, por ejemplo, en la persona de Jesús, el Antiguo Testamento está lleno de profecías, todas se cumplieron en la persona de Cristo, pero hay situaciones, ¿cierto?, que desde la perspectiva profética, por decirlo así, los, los, eh, los judíos no entendieron esta perspectiva, y es por eso que hasta el día de hoy a Jesús ellos no lo reciben como Mesías, porque dicen, bueno, cuando venga el Mesías no tenía que morir, decían ellos. De hecho, los discípulos del Señor también tienen esta mirada. ¿Cómo es posible que tú vayas a morir? Se supone que cuando tú vengas vas a traer un reino de paz. Eso lo dicen el día de hoy los judíos, hermano. Hasta el día de hoy ellos enseñan eso. Entonces, pero no ven que hay una perspectiva, hermano, en que hay un momento de la venida de Cristo y luego va a haber otro, ¿ya? Y eso está profetizado en la palabra de Dios. Ambas cosas suceden, ¿ya? Entonces, es por eso que cuando nosotros leamos un libro, hermano, de un profeta, o sea, estamos hablando de la Biblia, ¿no?, de los libros de los profetas del Antiguo Testamento, cuando leamos Apocalipsis, o cuando leamos Mateo 23 y Mateo 25,
perdón, Mateo 24 y 25, démonos cuenta de que el Señor dice muchas cosas, pero hay una perspectiva que no significa que todas las cosas van a suceder al mismo tiempo. Desde la mirada del profeta, desde la mirada de Jesús, que es profeta, una cosa sucede tras de otra, ¿ya? Pero siempre hay un valle en el medio de ambas situaciones, por ponerlo en esa mirada. Entonces, este capítulo 24, ¿ya? Es un capítulo de literatura, por decirlo así, de literatura profética, que hay que interpretarlo con cuidado, ¿ya? Y en este capítulo el Señor nos va a dar bastante enseñanza respecto a las cosas que van a suceder, ¿ya? Pero también teniendo en cuenta que nosotros somos personas que vivimos nosotros no podemos vivir en el futuro, ¿ya? Y cuando lo hacemos eso mentalmente, ¿ya? Nos puede producir un gran daño a nuestra vida familiar, a nuestra vida laboral, ¿cierto? Y a lo que el Señor no quiere. Dice el capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, el Señor acaba de dar su último discurso dentro del templo, ¿ya? Que termina con estas palabras, que el Señor les dice que, en el versículo 38, que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sin duda que estas palabras motivaron a, que a los discípulos a tratar de entender, ¿cierto? ¿Qué es lo que quería decir el Señor? ¿Ya? ¿Cómo esta casa va a ser dejada desierta si el templo de Jerusalén era un templo hermoso? Arquitectónicamente era un templo maravilloso, ¿cierto? Que de hecho es reconocido no solamente por los judíos de aquella época, hermano, sino que varias personas que sus testimonios no están en la Biblia hablan maravillas del templo que había construido Herodes. El Herodes, ¿cierto? De la época del nacimiento de Cristo, ese Herodes no es muy querido, no es nada querido por los judíos, ¿ah? Por los rabinos, nunca fue estimado. Pero una sola cosa le reconocían, que este hombre se había dedicado a hacer el templo del Señor y que era un templo hermoso, ¿ya? Entonces, ¿cómo este templo que es tan hermoso va a quedar vacío? ¿Cómo este templo va a quedar desierto? Y ellos, hermanos, seguramente los discípulos ya estaban intuyendo hacia dónde iba el Señor, pero ellos querían saber. Y el Señor le responde a esta pregunta, le dice, respondiendo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, no solamente, hermano, que la casa va a quedar desierta, sino que además va a suceder algo que es una catástrofe, ¿ya? Algo, hermano, que es un cataclismo, podemos decir así, de carácter espiritual, que es lo que va a pasar para la nación de Israel, que el templo va a ser totalmente demolido. Aquí el Señor utiliza, por decir así, una hipérbole, exagera el punto, diciendo no va a quedar piedra sobre piedra, ¿ya? Todo va a ser derribado. Eh, eh, y utiliza este hipérbole, hermano, para explicar que la ciudad de Jerusalén va a ser arrasada, el templo va a ser arrasado, y en definitiva, hermano, la ciudad, o sea, el pueblo, la nación de Israel, hermano, totalmente invadida y dispersa, ¿ya? Es decir, que es una situación, es una catástrofe absoluta, ¿ya? No es algo de la cual se van a poder reparar o se van a poder algo que van a poder arreglar de manera rápida. No, no va a ser así. Va a ser algo total, absoluto. ¿Ya? Y esta, esta, este derribarse, ¿ah? O esta demolición, piedra sobre piedra, es un hecho histórico que pasó en Jerusalén en el año 70. Aproximadamente, hermano, por ahí por el año 66 de nuestra era, en el año 66, comenzó una rebelión de los judíos, ¿ya? Contra el Imperio Romano, ¿ya? De hecho, ahí mataron a un gobernador, hermano, vieron varios, utilizando palabras del día de hoy, hubieron varios hechos que nosotros denominaríamos actos terroristas, ¿ya? Por ejemplo, uno de ellos, ¿cierto?, fue la muerte de un gobernador
levantamientos en distintas partes, en distintas ciudades, hermano, y eso motivó a que el Senado romano, ¿cierto?, enviara a un general con tropas, ¿cierto?, para pacificar, por decirlo así, pacificar a Judea, ¿ya?, y controlar la situación. En ese mismo momento, ¿cierto?, y esto fue por ahí por el año 66, todavía sobre Roma, y discúlpenme este paréntesis de historia, ¿no?, pero es bueno para tenerlo en cuenta, para darnos contexto. En esa época gobernaba Nerón, y el general que se envió, ¿cierto?, a Judea fue un hombre llamado Tito Flavio Vespasiano, ¿ya?, que era un general bastante curtido y tenía bastante experiencia, y este general llegó y tomó varias ciudades de Israel, ¿ya?, partiendo por el norte. Pero mientras estaba en estas guerras que los romanos, ¿cierto?, los libros de historia romana aparecen como las guerras judías, en esta guerra judía, hermano, para sofocar este levantamiento, esta rebelión en Israel, el emperador Nerón muere, ¿ya? Y seguramente si usted habrá visto esas películas de Semana Santa, la época del gobierno de Nerón fue un gobierno bastante catastrófico, bastante desordenado, con bastante anarquía, y bastante incertidumbre. Cuando muere Nerón, ¿cierto?, que se quitó la vida, se supone, hermano, o una de sus esclavas le quitó la vida, eh, se produce un vacío de poder y distintos generales, ¿ya?, porque aquí, ¿cierto?, Nerón viene a ser el último emperador de la casa de César, ¿no?, de la dinastía de los Césares, ¿cierto?, el primer emperador que fue, o sea, o el primer gobernante que comenzó con esta idea del Imperio Romano, ¿cierto?, fue Julio César, y Nerón viene a ser el último de ellos, ¿ya? El último descendiente o pariente, ya sea por pariente político o distintas situaciones, él viene a ser el último de ellos. Y se produce un desorden diciendo, bueno, ¿quién va a suceder a Nerón si Nerón no tiene descendiente? Y más encima toda la familia de Nerón, la familia, ¿cierto?, de César, de Julio César, está toda contaminada, hay corrupción, tantas cosas terribles que han pasado, y se suceden en ese año, hermano, como 4 generales. Eh, Hay uno que se llama Galba, otro que se llama Otón, luego está Vitelio, y todo esto pasa en un año, ¿eh? Así como si esto fuera Perú, ¿no?, que pasaban varios presidentes en un mismo tiempo, así también pasó con el Imperio Romano, ¿no? En el mismo año pasó Galba, Otón, Vitelio, y Vitelio, hermano, se enfrentó, porque el otro nombre que sonaba bastante, como para decir, quién va a ser el nuevo emperador? El otro nombre que sonaba era el de este hombre, ¿ah? Tito Flavio Vespasiano, ¿ya? Ese nombre sonaba, pero él estaba metido en la guerra contra los judíos. Y él, mis hermanos, y aquí pasan unas cosas un poco extrañas, porque usted sabe que no solamente en Israel habían profetas, ¿ya? También había las otras naciones también tenían sus tipos de profecías, que no eran aceptadas, ¿ya? Pero el rumor que había, ¿cierto?, de uno de las sacerdotisas o profetisas, hermano, de los augurios que habían, la Sibila, ¿cierto?, era que el nuevo emperador venía desde Oriente, ¿ya? Y Tito Flavio Vespasiano dijo, eso es lo que se está diciendo en Roma, yo estoy en Oriente. Y él se fue hacia Roma, y entiendo, hermano, si no me recuerdo, que camino hacia Roma, él fue nombrado emperador. Él el ejército lo nombró, tenía buena acogida. Y él fue nombrado emperador romano, pero la guerra en Judea tenía que continuar. Y me doy esta vuelta para mostrar que aquí hay una cuestión histórica que no deja de tener un sentido espiritual. Va el nuevo emperador llega a Roma, pero
antes de irse a Roma, deja a su hijo a cargo de la guerra en Judea. El hijo del emperador tiene su mismo nombre, también se llama Tito Flavio Vespasiano, tienen el mismo nombre. Y el emperador se va lejos a Roma y queda su hijo ahí. Después ese hijo, ya, que era su ayudante personal, hermano, y que tenía también experiencia en la guerra, ese hijo también va a ser emperador, ¿ya? Y va a ser conocido como el emperador Tito, ¿ya? Y su padre, que también es emperador, va a ser conocido como Vespasiano. Vespasiano quedó en Roma y Tito quedó haciendo la guerra contra los judíos. Y llama la atención esto, y aquí está como una derivada, por decirlo así, espiritual, es que hay un hijo haciendo la guerra por su padre. El emperador y el hijo tienen el mismo nombre. Y de alguna manera, la guerra, ¿cierto? Y la invasión de Tito, de alguna manera, podemos decir así, tiene como un aspecto de lo que pasa con Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Ah? Por decirlo así, ambos tienen el mismo nombre, ¿ya? Ambos son padre e hijo. El padre está lejos, ¿ah? Por decirlo así, en una perspectiva geográfica, pero el hijo está ahí, ¿ya? Y de alguna manera, y hay testimonio histórico de esto, creo que lo comentábamos la semana pasada, en esta guerra fue capturado un judío prominente, estudioso, ¿cierto? Y que había sido también un hombre que había defendido la ciudad donde él estaba, y había sido bastante valiente y bastante inteligente para defender la ciudad. Y cuando Vespasiano, ¿ya? El que va a ser nombrado emperador dentro de poco, lo toma cautivo, le respetó la vida y no lo mató porque lo encontró que había sido valiente y había sido bastante inteligente en la defensa que le había hecho. Y lo tomó como prisionero. Y él escribió la historia de esta guerra, ¿ah? Este judío escribió la historia de esta guerra, ¿ya? Ahora, hay muchos que critican a este judío que haya escrito esta historia, porque como dicen, bueno, lo tomó cautivo el futuro emperador romano, él trató de arreglar un poco la historia contándola a favor de su nuevo jefe. Seguramente algo de eso habrá. Pero sí, hermano, lo que podemos ver que él se detiene en muchos aspectos eh, espirituales, ¿ya? Que pasaron en Israel, que vamos a ir contando de a poquito, pero por ejemplo, una de las cosas que él rescata y cuenta en sus libros, que se llama Las Guerras Judías, cuando llegaron los romanos, y en este caso llegó Tito, el hijo, ¿ya? Llegó a las puertas de Jerusalén y colocaron estas catapultas, ¿cierto? Alrededor de la ciudad para lanzar piedras y derribar los muros de Jerusalén, ¿cierto? Y si alguna piedra pasaba dentro de la ciudad, genial también para ellos, porque causaba estragos dentro de la ciudad. Ya esas piedras, los judíos, de manera irónica, ya que algo bastante de los judíos también, a esas piedras que lanzaban los romanos le decían el hijo, ¿ya? Ahí viene el hijo, ¿ya? Pero a pesar de la ironía o del sarcasmo de los judíos, lo que ellos estaban haciendo referencia es a estas palabras que dijo el Señor en Mateo 23, donde dice, ahora, dice, porque os digo, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El que viene es el que viene es el Hijo, decían los judíos. Y sin duda que los judíos de esa época no dejaron de ver por decirlo así, esta perspectiva de decir, oye, hubo un hombre acá que se llamó Jesús, que dijo que estas cosas iban a pasar, y que él era el Hijo del Padre, ¿ah? Que él era el Hijo de Dios, ¿ya? Y que él iba a venir, y que él iba a volver, que él íbamos a ver, ¿cierto?, los cielos abiertos y que íbamos a ver al Hijo del Hombre. ¿Y qué decían los judíos? Bueno, lo que estamos viendo, que están lanzándonos piedras, y ellos decían, ahí viene el Hijo. ¿Ah? Entonces, esta guerra, esta situación,
esta situación o estas circunstancias que se dieron en la guerra de los judíos son como llamativas, ¿ya? Hay un hombre que comienza la guerra, que luego es nombrado emperador, deja a su hijo a cargo de la guerra, y su hijo, mis hermanos, también demostró tener habilidades de buen general y ganó la guerra, ¿ya? Ganó la guerra. Y todas las cosas que él hizo, ¿cierto? Ellos la interpretaron, de alguna manera también los judíos la interpretaron con las palabras que Jesús había dicho, ¿ya? Con las palabras que Jesús había dicho. Y efectivamente, hermano, eh, hay testimonio de esto. Ahora no sabemos si este testimonio en este caso es tan verdadero, ¿ya? Pero este judío llamado Flavio Josefo dice, ¿cierto?, que la intención de Tito, cuando se toma la ciudad de Jerusalén, no es quemar el templo fue quemado, ¿ya? Fue quemado y fue derribado. Cuando logran entrar a la ciudad, después de haber sitiado la ciudad y de entrar a Jerusalén y tomarla, la orden del general era no quemar el templo, era no destruir el templo, ¿ya? Pero esa orden no se entendió o no llegó a tiempo. Y a propósito de soldados romanos que estaban cerca del templo y que fueron atacados, ¿ya?, por personas que estaban cerca del templo, los romanos se dieron a defenderse y arrasaron con todo, ¿ya? Y el general desde afuera, ¿cierto?, sin todavía entrar a la ciudad, contempló que estaban quemando el templo y él le había dado una orden distinta, que no se quemara el templo y que no se incendiara. Pero como ya lo habían incendiado y seguramente, supuestamente le habrán llegado los informes de que fue en legítima defensa, por darle un nombre, ellos siguieron con el asedio y con el incendio. Eh, entonces, el templo fue derribado, fue demolido, fue quemado, y en la práctica, hermano, todo eso quedó vacío, ¿ya? Y nuevamente me di esta vuelta para contar estos hechos históricos, para enseñar lo siguiente, de que como que el Señor en sus palabras, ya después se dan de tal manera en los hechos, que sin duda que hay como una especie de semejanza con las cosas que, hay como una semejanza, mejor dicho, por decirlo así, en cosas espirituales, ¿ya? Hay un padre, hay un hijo, ¿ya? Y padre e hijo, hermano, se van a dedicar a destruir a Jerusalén, a Israel, van a cumplir los juicios, ¿cierto?, que Dios ha dicho contra la nación. Juicios, hermano, que están en el Antiguo Testamento, también en las palabras que ha dicho el Señor, mis hermanos, y por supuesto que en este nuevo pacto que el Señor va a hacer ahora, no con Israel, no con la higuera, que ha sido maldecida, sino con esta administración que el Señor va a entregar, como que va a liberar el Señor de esta administración, no haciéndola residir en la nación de Israel, sino que ahora en algo que nosotros conocemos como la iglesia. Denme un segundo, hermano, porque se me está acabando la batería y voy a buscar el cargador. La batería del teléfono. Ya. Entonces, este derribarse este derribo, piedra sobre piedra, fue en esta circunstancia, ¿ya? Fue en una guerra que culminó en el año 70 con la toma de Jerusalén por un hijo, ¿ya?, que fue encargado por su padre para continuar con esta guerra, y después este hijo va a ser nombrado emperador en lugar de su padre. Y por supuesto que los judíos tenemos que pensar, hermano, que el Señor fue crucificado y resucitó aproximadamente, ya porque hay una diferencia con los calendarios, entre el año 33, 34, 35 tal vez, y lo que va a suceder
Acuérdense que el Señor dijo que todo esto vendrá sobre esta generación, ¿ya? Y estos hechos de la catástrofe sobre Jerusalén, el juicio sobre Jerusalén, fue aproximadamente el año 70 de nuestra era, ¿ya? Entonces, muchas de las palabras que el Señor había dicho en la mente de los judíos de aquel tiempo estaban todavía muy presentes, ¿ya? Y también, por supuesto, a causa de la predicación de los discípulos del Señor ahí en Jerusalén. Acuérdense que en Jerusalén es donde comenzó la iglesia, ¿ya? Y por supuesto que había una gran iglesia ahí, hermano, ¿ya? Piense usted que con la predicación del apóstol Pedro, 3.000 personas, ¿ya?, se arrepintieron en una sola ocasión. Entonces era una iglesia bastante grande. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, sabemos nosotros, hermanos, por el relato que nos da Mateo y los demás evangelios, que el Señor iba estamos en la última semana del Señor en su ministerio terrenal, y el Señor iba al templo y luego volvía a Betania, ya, a la casa de sus amigos, ¿cierto? Lázaro, Marta y María. El Señor volvía a Betania, ¿ah? Y aquí está volviendo a Betania, y eh, para llegar a Betania había que subir por el monte, por este monte de los olivos. Y seguramente, hermano, los expertos aquí dicen que hay varios caminos, pero el más corto de los caminos que para ir a Betania es el más empinado. Y seguramente el Señor está sentado haciendo el descanso, la pausa, ¿cierto? Seguramente ya terminaron de subir, llegaron al punto, haciendo la pausa, ¿ya? Haciendo la pausa, eh, para descansar y contemplar. Desde ese punto de vista está contemplando Jerusalén, ¿ya? Desde ahí, hermano, el templo era hecho de una roca blanca, no sé si era mármol, hermano, pero tenía mucho color blanco, y en algunas partes, ¿cierto? Sobre todo el techo tenía un color dorado, ¿ya? Y con el sol, mis hermanos, que hay en Jerusalén, eso irradiaba mucha luz. Era una imagen hermosa, ¿cierto? Que se veía desde ese lugar donde estaba el Señor sentado contemplando la ciudad, y llegan sus discípulos a propósito de lo que el Señor acaba de decir, estando ahí en el templo, viendo las murallas del templo y de la ciudad, diciendo: bueno, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, ¿ya? Entonces, la pregunta de los discípulos acá en Mateo es una pregunta más larga. Si usted revisa, ¿cierto?, en Marcos 13 o en Lucas 21, la pregunta que ellos hacen es más corta y tiene que ver básicamente con lo que el Señor acaba de decir, que el templo o que la ciudad también va a ser derribada. Pero acá en Mateo se agrega este punto: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o de la consumación de los siglos, o de la consumación del tiempo, o la consumación de la era? Es lo que le están preguntando. Entonces acá Mateo agrega algo más a la pregunta, no sé si agrega más, ¿ya?, pero recoge, ¿cierto?, otra parte de la pregunta que los demás evangelios no consideran. Ahora, en la respuesta que el Señor da en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la respuesta es bastante semejante, ¿ya? No es que aquí Mateo esté contando algo que los otros evangelios no han contado, ¿ya? Pero sí hay algo, hermano, de que en esta pregunta está más extensa en Mateo. Ahora, ¿qué es lo que entienden los discípulos cuando preguntan esto? Estamos de acuerdo que ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén? Pero lo complejo, desde un punto de vista, sobre todo por lo que hemos visto de los discípulos, ¿cómo ellos pueden saber, ¿cierto?, respecto a la venida del Señor? ¿Están hablando ellos de la segunda venida de Cristo? ¿Ya? Eso, y sobre todo que ellos muchas veces rechazaron las palabras de Jesucristo sobre su muerte, ¿ya? Entonces,
nunca entendieron bien lo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿a qué ¿cómo será posible, este es el punto que queremos hacer aquí, cómo será posible que ellos se hayan planteado siquiera lo de tu venida? ¿Ya? Por ejemplo, el Señor le había, de hecho, pero algo de esto había en sus mentes, si eso, y seguramente por la enseñanza que ellos tenían por ser judíos. Porque recuérdase que Santiago y Juan le piden al Señor, o la madre de ellos, ¿cierto? Les pide, ¿ah? El uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda cuando él esté en su reino. ¿Ya? Entonces, seguramente, hermano, no es que ellos plantearan esta pregunta desde la segunda venida, como la entendemos nosotros el día de hoy, ya que nosotros estamos en este valle, ¿ah? Esperando que venga la venida, que suceda la venida del Señor, la segunda venida. Pero sin duda, hermano, que cuando ellos preguntan esto, ¿y qué señal habrá de tu venida? Será lo que ellos entendían que tenía que pasar de manera inmediata. ¿Ah? Que en un momento pronto, muy cercano, iba a venir el establecimiento del reino del Mesías. ¿Ya? Iba a venir el advenimiento de este rey, ¿cierto? Que va a cumplir las promesas para Israel, que va a colocar a Israel en su sitio donde debe estar, aparte de las grandes naciones, y que Israel iba a ser, ¿cierto?, como el centro de todo el mundo. Eso era, y que venía un reino de paz, mis hermanos, de bendición, de abundancia para Israel. Eso seguramente es lo que está en la pregunta de ellos. Más de, eh, ¿cierto?, más que pensar en la segunda venida como la vemos nosotros, seguramente en ellos estaba, ¿cuándo va a venir lo que tiene que hacer el Mesías? ¿Cuándo va a pasar esto? Pero ellos agregan a la pregunta, y del fin del siglo. Es decir, lo que entendían los judíos, hermano, lo que entendían los judíos es la consumación. Cuando es todo esto, es decir, ellos entendían que con el reino del Mesías, el orden de las cosas, como se vive en el día de hoy, se va a terminar y va a venir otro orden. ¿Ya? Y eso es, sin duda, lo que nosotros esperamos que suceda con la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Ellos esperaban, ¿cierto?, de manera rápida, de manera pronta, de que estas cosas sucedieran y que cuando Jesucristo estableciera, ¿cierto?, como la gran capital del mundo, por decir así, a Jerusalén, y él comenzara a gobernar, ¿ya? Y empezara, ¿cierto?, a comenzar este reino de paz, de bendición, de abundancia, hermano, y el cumplimiento de las promesas para todo el pueblo de Israel. Ellos decían, bueno, todo lo que nosotros conocemos va a cambiar y los tiempos van a ser distintos. O de alguna manera es como que nosotros, la palabra que utilizaríamos sería el fin del mundo. Y va a comenzar un mundo nuevo. Eso era lo que estaba en la mente de los discípulos. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Ya? Y aquí tenemos nosotros que reparar en lo siguiente, hermano. Porque el Señor va a responder la pregunta. ¿Ya? La va a responder, hermano. Pero el Señor, entendiendo y conociendo nuestra mente y nuestros corazones, y por supuesto conociendo a sus discípulos, parte rápidamente diciendo que no se engañen. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor parte con esto, y no parte con las señales? Sino, ¿por qué el Señor da aquí una vuelta hacia, hacia, hacia hacia la verdad? ¿Ya? Porque nosotros, con respecto, y esto está demostrado lamentablemente, hermano, respecto a las cosas que van a venir, siempre somos susceptibles de ser engañados. Tenemos como cierta inclinación a ser engañados. ¿Ya? Siempre tenemos, y como dice el apóstol Pablo, que en los posteriores tiempos habrá personas que van a buscar cierto tipo de mensaje, que van a tener comezón de oír, ¿ah? Según lo que ellos quieren oír. Entonces, aquí también, en las cosas que suceden, en las cosas que pasan al final de los tiempos, hay muchas personas que tienen esta, ¿cómo llamarlo, hermano? Tienen esta como devoción por los hechos finales. Todo lo interpretan, lo miran en una clave de apocalipsis, en una clave apocalíptica. Siempre están pensando en eso. Y eso, por supuesto, hermano, que es motivo ya para que las personas se equivoquen. Son susceptibles de
error. Y por eso el Señor dice, antes de entrar al detalle, antes de entrar al fondo, oye, vigilen, cuídense de que nadie los engañe. Dándonos a entender, hermano, que en cada uno de nosotros, con respecto a las cosas futuras, a las cosas finales, hay eh, hay cierta inclinación hacia esas cosas, pero esa inclinación, esa dirigirnos siempre hacia eso y a interpretar las cosas desde esa perspectiva, hace que en cada uno de nosotros, hermano, corra el riesgo de cometer un error en la manera en que estamos entendiendo e interpretando la palabra de Dios. Por tanto, el Señor les dice, antes que nada, fíjense, cuídense de que nadie los engañe. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, que nosotros, hermano, está muchas veces el ser engañado, muchas veces en esta sobre, hermano, interpretación de Mateo 24, Mateo 25, del libro de Apocalipsis, de las profecías de Daniel, hermano, muchas veces todo se interpreta en esa clave, lo más probable, hermano, de que terminemos siendo engañados, como ha pasado, le ha pasado a otras personas. ¿Cuántas personas han dicho, yo tengo la fecha, yo tengo la hora, yo sé el momento en que se va a venir, y tantas cosas que se dicen, ¿ya? O estas cosas van a pasar? Entonces, eso sucede, hermano, porque todo se interpreta así, y lamentablemente, eh, mire, yo la otra vez en la radio hay un pastor que, no me acuerdo cómo se llama su programa, pero lo que me llama la atención de él, que solamente habla de los tiempos finales. Habla de Apocalipsis y todo lo que pasa, todo lo que pasa, hermano. De hecho, él en su programa lee un diario, siempre lee diarios de Israel, viendo las cosas que van a pasar. Y todo lo interpreta en esa clave, o con esos lentes de Apocalipsis. Cualquier noticia, hermano, por lo que sea, pero no siempre eso es así. Entonces, lamentablemente, personas en esas circunstancias, si no tienen el debido cuidado, son susceptibles de ser engañados. Entonces nosotros, con lo que tiene que ver con estas señales, ¿ya?, de la venida y del fin del siglo, tenemos que ser cuidadosos. Ahora, ¿y por qué dice el Señor? Porque vendrán, nadie os engañe, porque vendrán, versículo 5, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ya? Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, van a haber señales, las hay, pero estas, las del engaño, luego vienen las de las guerras, ¿no?, la de los terremotos y cataclismos, todas estas cosas, hermano, el Señor dice, estas cosas son principios de dolores, ¿ya? No son las señales del fin en sí mismas, ¿ya? Pero antes, hermano, de entrar a las señales del fin, nosotros tenemos que estar atentos para no ser engañados, y sobre todo personas que no nos sorprendan a nosotros, personas que se levanten diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Ante esta situación nosotros tenemos que estar muy atentos, hermano, ¿ah? Porque lamentablemente se han levantado personas diciendo estas cosas y muchos han sido engañados, muchos han sido engañados. Entonces, que Dios a nosotros nos libre, porque cuando perdemos la perspectiva general de las cosas, cuando perdemos, hermano, y este es el peligro que le sucede a muchas personas, cuando pierden la visión completa, el panorama completo de las cosas que Dios ha dicho, de las cosas que Dios ha hecho, nosotros, hermanos, lamentablemente, y tomamos solamente un aspecto de la verdad y nos olvidamos de los demás, es como, hermano, es como una persona que solamente se alimenta de un solo alimento. ¿Mm? Por ejemplo, no sé, voy a decir, bueno, hoy el huevo es un buen alimento, ¿ya? Nutritivo, cierto, proteína, uno de los mejores alimentos. Pero si yo solamente como huevo, y, me nutro solamente con ese alimento,
va a haber carencia de otras cosas en mi cuerpo y eso va a hacer que yo sea susceptible para enfermarme de otra cosa. ¿Ya? Lo mismo pasa también con las cosas, con las señales del último tiempo. Las personas que solamente se dedican, hermano, a tratar de descifrar el enigma de los tiempos finales, ¿ya? Ténganlo por seguro que están perdiendo su tiempo, porque el Señor se encarga de decir que su venida será como ladrón en la noche. Que nadie está preparado, nadie sabe la hora ni el día. ¿Ya? Entonces, la persona que está siempre pendiente de estas cosas, es en esa perspectiva, hermano, lo más probable es que termine mal. Y por tanto, nosotros, hermano, estemos atentos, hermano, a nosotros no nos pueden sorprender diciendo alguien que nos engañe a nosotros. Está tan claro en la palabra de Dios. Pueden a nosotros engañar diciendo, oye, ahí está el Cristo. Se acaba de levantar una persona que dice que él es el Cristo, que él es el Mesías, que él es Jesús. Ya, a nosotros eso no nos puede engañar, hermano. ¿Ah? Porque aquí también ahí se han levantado personas que hablan de la venida de Cristo. No, que Cristo viene, que ahí está Cristo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que pasó con la iglesia adventista, que vaticinó la llegada de Jesucristo en el año 1914, y cuando el Señor no vino, por supuesto, en esa fecha, porque nadie puede saber la fecha, ellos dijeron no. Lo que pasa es que lo que ha sucedido es que Él vino de una manera espiritual. ¿Ya? Entonces tratan, hermanos, de irle buscando un acomodo a las cosas. Pero nosotros sabemos, por lo mismo que conversábamos el domingo anterior, el jueves anterior, que está la señal del Hijo del Hombre, que es Él viniendo en las nubes. ¿Ah? Todo ojo le verá. Esa es la gran señal. Entonces nosotros, ninguna persona que dice yo soy el Cristo, nos puede engañar. Hermano, para terminar, ¿cierto? Esta pequeña lección, debemos tener en cuenta lo siguiente, que como dice el versículo 2, de cierto os digo, esto es seguro, esto es solemne, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas palabras, el Señor en particular, las dice sobre el templo de Jerusalén. Y aquí quiero hacer como darle otra mirada a estas palabras del Señor que tal vez son como el centro de esta primera lección. Darle otra mirada, no una mirada histórica o no una mirada profética, sino, hermano, a lo siguiente. El templo de Jerusalén representaba la presencia del Señor en medio de su pueblo. Representaba, mis hermanos, cómo el pueblo de Israel podía alcanzar, y no solamente el pueblo de Israel, sino que todas las personas que se pudieran acercar ahí, cómo ellos podían estar en comunión con Dios, cómo sus pecados, ¿cierto?, podían ser eh, remitidos, ¿no? Cómo ellos podían ser purificados. Mis hermanos, el templo de Jerusalén en este punto era el corazón de la religión de Israel, de lo que Dios había revelado a su pueblo. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, vino el Señor a su pueblo y su pueblo no lo estimó, no lo valoró, lo rechazó, cuando su pueblo se opuso al Señor, todas esas bendiciones, hermano, que significaban para Israel, la administración, por darle un nombre, hermano, la administración de las cosas espirituales, a Israel le fueron quitadas. Todas esas cosas a Israel le fueron quitadas. Donde estaba antes la presencia de Dios, ¿cierto? Ya no va a estar más. Nosotros sabemos que cuando el Señor murió, el velo del templo, ¿cierto?, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde nadie más podía entrar, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año, esa cortina se rasgó y el templo, mis hermanos, todo quedó exhibido, ¿no? Y tristemente, hermano, en este punto, tristemente, porque cuando la gente contempló lo que estaba detrás de la cortina, era que no había nada, ya no estaba el arca, no estaba ahí, hermano. Y yo voy al siguiente punto, mi querido hermano, es este, que cuando en nosotros hay rebelión, hay desobediencia,
cuando nosotros hay persistencia en el pecado, cuando en nosotros, mis hermanos, hay rebeldía, hay contumacia a lo que Dios nos dice, déjeme decirle que lo que el Señor, los juicios que el Señor desató en Jerusalén, también se pueden desatar sobre nosotros. También nuestra casa puede ser quedada desierta. También nuestra casa que puede ser dejada vacía. También, mis hermanos, la presencia de Dios se va a retirar de nosotros. Y ese lugar, mis hermanos, donde el pecado era perdonado en el templo de Jerusalén, también va a ser quitado de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Es por eso, hermano, que nosotros, esta enseñanza de que el templo de Jerusalén fue destruido, también debe ser un indicativo para nosotros de que si nosotros rechazamos al Hijo de Dios, que si nosotros rechazamos el perdón del Señor, que si nosotros, mis hermanos, estamos contendiendo con el Espíritu Santo, también nuestra casa va a ser dejada desierta y también, mis hermanos, vamos a ser derribados piedra sobre piedra. Porque nosotros somos templo del Señor, pero hay de aquel que destruyera el templo de Dios, porque Dios le va a destruir a él. Entonces, aquí, esta primera parte, hermano, no solamente pensando en los finales, en las señales de los finales tiempos, no solamente pensando en qué cosas van a suceder antes de la venida de Cristo, pensemos en la situación que tenemos ahora. Somos desobedientes a la palabra de Dios, somos rebeldes a lo que Dios nos manda, despreciamos las bendiciones que Dios nos ha dado, despreciamos, hermano, qué bendición tenía Israel, hermano, de tener en su ciudad, tener la presencia de Dios habitando ahí, ¿ya? Y tener el privilegio de decir, nosotros somos el pueblo de Dios, y el privilegio de decir, y Dios es nuestro, ¿ya? Porque el salmista dice, bueno, mi porción eres tú, hablándole a Dios, mi porción eres tú. Entonces, esas cosas, lamentablemente, los judíos de la época del Señor valoraban poco esa situación. Entonces, así también nos pasa muchas veces a nosotros. Despreciamos, oye, que me toca coordinar, me toca predicar, me toca ir al punto, me toca hacer esto, me toca hacer aquello, y despreciamos muchas veces las cosas que Dios nos dice, las cosas que Dios nos da, despreciamos que Dios haya perdonado nuestros pecados, despreciamos que Dios nos haya dado una familia, una esposa, un hijo, una hija, despreciamos muchas veces esas cosas, no les damos el valor que esas cosas merecen. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Que en nosotros comienza a haber una rebeldía, comienza a crecer la incredulidad, empezamos a perder la fe, empezamos a disminuir nuestra vida espiritual, hermano, y no sea cosa que Dios diga, hasta aquí no llegaste. Y nuestra casa va a quedar vacía y vamos a ser derribados piedra sobre piedra. Que Dios tenga misericordia, hermano, de cada uno de nosotros, porque lo que pasó en Jerusalén, también, Dios no lo quiera, nos puede pasar a cada uno de nosotros. Por eso, recordemos nosotros, hermano, que somos un templo de Dios, y para que nosotros podamos decir somos templo de Dios, tiene que estar la presencia de Dios en nuestra vida. Y nosotros, hermanos, lo que tenemos que añorar y desear, mis hermanos, es tener la presencia de Dios en nuestros corazones. Y para ello, mis hermanos, tenemos que ser buenos sacerdotes. ¿Ya? Usted sabe todos los requisitos que habían para los sacerdotes. Cómo tenían que vestirse, cómo tenían que lavarse, cómo tenían, todas las ceremonias que tenían de alguna manera. No es que nosotros hagamos esas cosas, pero ese detalle a nosotros nos muestra cuál es la diligencia, cuál es el cuidado, cuál es el grado de precaución que tenemos que colocar en nuestro servicio a Dios. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos guarde, porque a veces somos descuidados para servir a Dios. Pero ojo, que por ahí comienza el juicio. Y el juicio lamentablemente puede ser este. Oye, esta casa es dejada desierta y va a ser derribada piedra sobre piedra. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermanos. Y Dios nos ayude a estar firmes en la fe, a estar firmes en la devoción, en el amor, y en la sincera devoción a la persona de nuestro Señor Jesucristo y también a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Mis hermanos, hasta aquí la enseñanza de la palabra del Señor.
que en esta noche el Señor nos bendiga a todos nosotros y también a nuestras familias, mis hermanos. Nuestro pastor no está con nosotros, mis hermanos, porque como usted bien sabe, está visitando el obispo, nuestro obispo está visitando la ciudad de Santiago a diversas iglesias, ¿ya? Y por problemas de agenda, nosotros nos tocaba la visita el día de hoy, pero por problemas de agenda de él, ¿cierto? No pudo estar con nosotros, ¿ya? Está en estos instantes acá cerca de nosotros, cerca donde estoy yo, acá en la iglesia de Los Barnechea. Y nuestro pastor Samuel lo está acompañando, ¿ya? Nuestro pastor Samuel estuvo con él allá en la iglesia de Lampa el día martes, allá en Batuco. El día miércoles estuvo en la iglesia de la Alianza, también nuestro pastor acompañándolo, y el día de hoy está acá, día jueves, acá en la iglesia con el obispo, en la iglesia de Barnechea. El obispo tuvo este sentir, mis hermanos, de hacer una gira por la ciudad, por la iglesia de Santiago. También el día de lunes estuvo en Valparaíso el obispo, ¿ya? Ahí nuestro pastor no lo pudo acompañar, pero está dando toda una gira por las iglesias de acá de la región metropolitana. Y nuestro pastor por eso no está con nosotros y lo ha estado acompañando. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, estemos orando por nuestro obispo y también orando por nuestro pastor, bueno, y por todos aquellos hermanos que necesitan la oración, como nos recomienda la palabra del Señor, estemos orando los unos por los otros. Mis hermanos, vamos a dar término a este servicio, vamos a ponerle término a este servicio, hermano, rogando, no sé si hay algún aviso especial, pero entiendo, hermano, que está, bueno, tenemos nuestra, sí, escuela dominical este domingo, tenemos escuela dominical, así que estamos todos cariñosamente invitados. Mis hermanos, pidamos la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor amado, te damos gracias, Dios bendito, por tu bondad, por tu misericordia. Padre amado, yo te ruego que tú nos bendigas a cada uno de nosotros y que tu palabra, mi Dios, que está escrita, Señor, y que cada uno de nosotros podemos leer. Yo te pido que tu palabra, mi Dios, más que una letra impresa en un papel, sea una semilla, sea una realidad en cada uno de nuestros corazones para que dé abundante fruto, Señor. Te pedimos, mi Dios, que estas señales, que estas advertencias, Señor, que tú nos has dado, mi Dios, y lo que sucedió en Jerusalén, sean para cada uno de nosotros un recordatorio, mi Dios, de que de todo lo bien que tenemos que hacer para ti, de toda la diligencia, de todo el cuidado, de todo el amor, mi Dios, que tenemos que brindar, mi Dios amado, para tu persona, Señor bendito, y también para cada uno de nuestros hermanos. Haznos recordar, Señor amado, que hay un juicio, pero mi Dios, nosotros, por tu misericordia, clamamos a ti, por tu gracia, Señor amado, para que aquel juicio, mi Dios, que fue sobre Jerusalén, no sea sobre nosotros, ni sobre nuestra familia, Padre. Queremos tu bendición, queremos tu llenura, queremos tu gracia, queremos tu Santo Espíritu, mi Dios, sobre cada una de nuestras vidas y sobre nuestras familias, Padre. Te lo imploramos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Buenas hermano. Buenas noches, hermano. Bendiciones.